¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Antes de iniciar amigos, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Apóyennos con su like y compartan este video en sus redes sociales con sus amigos y familiares para que se den cuenta del gran trabajo que está realizando la doctora Claudia Sheinbaum, poniendo en alto el nombre de México frente a Estados Unidos y Canadá. Y ahorita van a ver por qué se los estoy diciendo. Porque después de que saliera estas amenazas de Donald Trump, al final de cuentas la postura que mostró la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a la carta en cómo fue enviada, lo que decía, lo que contenía, más bien el hecho de cómo agarró este asunto y lo llevó a cabo, porque primero lo hizo público para la sociedad, para el pueblo mexicano, pero que también se escuchara en Estados Unidos, y después entablar una llamada telefónica donde llegaron a acuerdos. Se mostró, a pesar de que muchos chayoteros, opositores, intelectuales han dicho que Donald Trump es un misógino, al menos hasta ahorita ha mostrado tenerle respeto a la doctora Sheinbaum, no así a Justin Trudeau, quien sorpresivamente todos se dieron cuenta cómo puso en jaque al meter en este asunto también a los canadienses. Así que esta carta fue elogiada por el pueblo mexicano, pero pues negada o como un asunto en el que ¿saben qué sucede con los conservadores que tiemblan ante lo que diga Estados Unidos? Y para ellos esta carta que fue enviada por la doctora Sheinbaum es una supuesta confrontación, pero no fue así, fue plantarte ante la potencia número 1 del mundo y decirle, respétame, vamos a ser socios, y no hay manera de que eso cambie, aunque los conservadores se quieran pues ir por la tangente y están asustados porque vean lo que sucedió, y aquí van a darse cuenta cómo tanto Leo Zuckerman como pues en este caso igual Carlos Pérez Ricard enseguida meten el asunto del poder judicial como una manera para que se eche para atrás. ¿De qué diablos está hablando Pérez Ricard? De verdad que está completamente fuera de lugar los comentarios que ha hecho últimamente. Escúchenlo. Creo que lo que vivimos en 2019 nada tiene que ver con lo que vamos a vivir del 24 al 28. Es un Trump con otro tipo de incentivos, sí, además con mucha mayor experiencia, una que no tenía antes. Sí. Entonces va a ser el peor Trump de todos los posibles. Por eso no creo que haya demasiadas lecciones a aprender de lo que sucedió en el 2019. Hoy escuchando a Marcelo Ebrard diciendo, bueno, esto ya más o menos lo vivimos y lo pudimos sortear bien. No. Me parece que es completamente distinto. Sí. Porque incluso en el mejor de los casos que esté haciendo bluff, en realidad ya la amenaza ya tiene resultados inmediatos. Ya, claro. En la relación peso-dólar, en el hecho de que las inversiones no van a venir. Entonces, aun cuando no son, aun cuando pueden que no se ejecuten esas amenazas, y hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que las amenazas son creíbles. Absolutamente. Perfectamente creíbles. No, o sea, yo Otra creo cosa que sí lo vaya a hacer, pero creíbles. No, yo creo que sí lo va a hacer. O sea, no. Y si puedo decir una cosa más, algunos analistas creo que con mucha razón dicen, no lo va a hacer porque en realidad va a terminar perdiendo el consumidor estadounidense. No lo va a hacer porque van a terminar perdiendo los empresarios. Bueno, en la historia hay muchos ejemplos de líderes políticos que persiguiendo algún fin terminan haciendo acciones completamente irracionales. Hay un libro que recomiendo mucho de Barbara Tuchman que se llama La Marcha de la Locura. La Marcha de la Locura en líderes políticos que no les importa, que toda la evidencia está de que no deben ir hacia allá y sin embargo van hacia allá. La política está llena y la historia está llena de ejemplos de gente que va hacia la locura. Bueno, me temo que estamos ante esa situación. Aquí lo vivimos con la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí, ejemplo, claro. No, totalmente. Todos los argumentos eran a favor de seguir esa obra. Creo que la reforma judicial sí es un buen la reforma judicial. No lo creo el aeropuerto. ¿No?
Y es que además hay que poner en perspectiva la interdependencia, porque hablamos mucho de cuánto nos necesitamos y que al final sería algo que afectaría a ambos, estos aranceles de ambos países. Sin embargo, en un juego de fuercitas, pues los dos perdemos, pero perdemos más nosotros. Sí, claro. El 80% de lo que México exporta al mundo lo compra Estados Unidos. Y sí, nosotros somos también su primer socio comercial, pero nosotros compramos únicamente el 15% de lo que ellos exportan. Entonces, la relación de dependencia es completamente dispareja y ahí pues creo que tenemos que partir de eso para decir, oye, ¿hasta qué punto nos conviene pues empezar a jugar este juego de si tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles y a dónde y hasta cuándo podríamos realmente aguantarlo? Y creo que aquí lo primero que hay que asumir es que México ya no puede seguir teniendo una postura reactiva en aquellos temas que nos incomodan. Porque hasta ahorita hemos sido muy propositivos con los temas comerciales. Cuando se trata de mejorar la relación, impulsar canales, impulsar industrias, México siempre está poniendo los temas sobre la mesa. Pero cuando se trata de hablar de migración, cuando se trata de hablar de tema de tráfico de drogas, México como que espera que no se hable del asunto. Y más bien lo que parece es como esta actitud del estudiante que no quiere hacer contacto visual con el profesor para que no le pregunten en clase. México un poco así está, ¿no? Que no nos pregunten, que nos pregunten y mientras más podamos hablar de comercio mejor. Y en este caso se tiene que transformar completamente la actitud de México y tenemos que ser nosotros los que empecemos a poner sobre la mesa las estrategias para atender estos dos asuntos que a Estados Unidos le preocupan. Primero, porque no hay forma de atenderlos si no es en conjunto. Lo tenemos muy claro, son retos que nos superan en términos económicos, en términos sociales, es decir, son crisis que hoy pues compartimos y en los que necesitamos un trabajo coordinado. Pero en segundo lugar, porque Trump ha hecho muy evidente que en su perspectiva México no quiere atender el problema y que su forma de presionar con aranceles tiene que ver con que México reaccione, con que México ponga atención a los temas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar ese argumento de la mesa, que no parezca que México no quiere atender el asunto y que esté asentado sobre la mesa las estrategias que nosotros estamos planteando para que no salgan públicamente en tweets cuando realmente no tengamos herramientas, ¿no? Sin que estemos preparados para Déjenme preguntarles la carta que presentó de más aranceles, ¿no? ¿Cómo la vieron? Considero que la carta es correcta. Es correcta. Que está bien escrita, que está bien pensada, que es de consumo interno, que está menos... y está bien porque la política también, política exterior, pero también política interna. Pero qué bueno que lo dices, porque yo cuando la vi dije, no hombre, pues, perdón, pero Trump no lee. Sabemos que no lee. Entonces, pero tras sus declaraciones me parecía que tenía que venir una declaración pública en ese sentido. Ahora bien, hacia el futuro creo que no es correcto subirse al ring. Creo que no está bien estar contestando cada vez que él salga con algo, porque la bravuconería de este tipo no tiene límites. Entonces no se puede contestar siempre así. Me parece que fue un buen inicio, pero no creo que deba ser la tónica hacia el futuro. Donde sí creo que, a donde creo que debemos ir es una política... Pero espérame, para entender, fue una buena carta internamente para México, pero ¿no te parece que haya sido buena para responderle a Trump? No lo sé eso, pero yo creo que el mensaje es adecuado. Vienen aranceles también acá, nos va a joder a los dos, nos va a afectar a los dos, probablemente sí más a nosotros, pero a ti te va a estar pidiendo resultados el consumidor de Kentucky, a ti te va a estar pidiendo resultados el que se dedica a hacer vinos en California, y ellos te van a ejercer mucha presión también. Entonces yo creo que es de consumo interno, me pareció bien, pero no veo que tenga sentido, digamos, subirnos al ring durante los siguientes 4 años, porque ahí perdemos. De hecho, creo que una de las grandes cosas que hizo el presidente López Obrador en cuanto a la relación con Estados Unidos fue llevarlo eso con mucha calma y no, digamos, estar contestando cada vez que el señor salía con alguna de sus tonterías en Twitter o de sus bravuconerías. Entonces, considero que estuvo bien, no considero que deba ser la tónica a mediano y largo plazo. Fer, ¿tú cómo viste la carta de la presidenta? A ver, yo coincido en que era un mensaje que se tenía que dar una vez, pero que tiene que en este momento usar todos los recursos que hay disponibles en el gobierno para desescalar las tensiones de esta conversación. Es decir, esto no puede seguir así 1 semana, 2 semanas, 1 mes más, y tiene que haber desescalado antes de que Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. Trudeau le habló por teléfono. Y creo que esa es la ruta que tenemos que seguir. Mientras... Y Trump nos los ha dejado claro, ya lo vimos, yo entiendo que es otro Trump con otro tipo de controles, pero al final es la misma persona. Y si algo ha mostrado es que las conversaciones que funcionan, las negociaciones que avanzan, son aquellas que se dan en privado.
en el momento que la discusión es pública, totalmente de acuerdo. Perdemos y además él se envalentona. Él asume este rol de bully de las redes sociales, como lo hemos visto en muchas ocasiones, y finalmente también asume la responsabilidad de responderle para mandar un mensaje a su público nacional. Eso es lo que no queremos, que México sea un pretexto para hablarle a sus electores de cómo está protegiendo al país. Tenemos que volver a convertir esta conversación en un asunto de diálogo entre diplomáticos y de diálogo con el propio presidente, ¿no? Me parece muy interesante que ayer, justo cuando le preguntaban a Juan Ramón de la Fuente, ¿están buscando al equipo de Trump? Le decía, estamos buscando a Trump. Y creo que ese tiene que ser el camino para que él mismo establezca cuáles son esos canales. ¿Sabes qué me preocupa y muchísimo? Que nuestra presidenta sea mujer. Digo, yo estoy orgulloso de que sea mujer y así lo he dicho y no. Creo que bueno que México tiene una presidenta, pero es que este cuate no respeta a las mujeres. Ese va a ser un tema. Sin duda es un tema. Es que no respeta a nadie. No respeta. No, sí respeta. Fíjate que respeta a los que son como él. O sea, si ves el gabinete, por ejemplo, son empresarios muy echados para adelante, billonarios, que son blancos, ¿no? O sea, pero lo respeten tanto se acoplen a lo que él dice. Lo hemos visto descalificar y demás a todo tipo de perfiles. Sí, luego respeta a su hija, Ivanka, ¿no? O sea, pero vaya, tienes razón, pero fundamentalmente a quien no respeta, a quien le tiene realmente un odio misógino, es a las mujeres. Esa es la verdad. Es verdad, no sé si va a ser una dimensión a considerar, digamos, en su política hacia México. Yo creo que sí. Pero va a estar presente. Mira, yo pienso que, esto se lo escuché hoy en la mañana a René Delgado, la política de México tiene que ser de máxima unidad y al menos mínima apertura. Máxima unidad hacia la dirección que vaya a tomar la presidenta y creo que de parte del gobierno también tiene que haber mínima apertura también hacia el sector empresarial, hacia escuchar otras opiniones. No me gustó, por ejemplo, no me gustaron las declaraciones del presidente del Senado, de Fernández Noroña, en el sentido de, bueno, Trump, ahora vas a ver cómo te va a ir peor a ti. Y Óscar Cantón Centina. Hay que salir del activismo, de las prioridades partidistas, para realmente pensar que es un tema de prioridad nacional, de seguridad nacional que nos enfrentamos. Si cambió el contexto internacional, tiene también que cambiar la política interna. Esa es mi apreciación. Y no tengo la impresión de que los actores políticos hayan entendido lo grave de la situación y de cómo tiene que cambiar la política interna. Y que cambie la política interna, perdón que meta aquí otra vez mi cuchara, pero también implica un cambio de prioridades en qué políticas públicas tienen que perseguirse. 100%. Y aquí la reforma judicial para mí es el gran elefante del que hay que hablar, porque realmente vas a querer seguir tú en tu proceso interno de selección de jueces, que va a ser un desbarajuste, porque quieras o no implica la desaparición de un poder, deshacer prácticamente un poder para construir otro. Puede ser loable, en el largo plazo puede ser una buena decisión, no lo sé. Pero en este momento, bajo la situación actual, tú vas a querer meterte en este problema. Desde mi punto de vista, el gobierno tiene que tomar una decisión de Estado y no una decisión de gobierno. Y eso implica también reencauzar temas presupuestales, pensar realmente cómo te vas a proteger y dirigir todas tus energías y todos tus recursos a parar este estado de excepción que se viene el 10 de enero del 2020. Yo el 20, pero... El 20 de enero del 2025. No, yo lo comparaba el otro día con lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, en donde hay un muy buen... Un muy buen documental en Apple TV sobre cómo vivió la Casa Blanca, incluyendo el presidente Bush, los ataques, ¿no? Y hay en algún momento en que dice Bush, después del choqueo, que ese día se dio cuenta que todo lo que había planeado para su presidencia se había caído junto con las Torres Gemelas. Le pasó al presidente López Obrador con el COVID también. Cambia todo. Y que en ese momento él se había convertido en un presidente de guerra, así lo dice, a wars president, ¿no? Que él ya había pasado ese club de presidentes que tienen que hacer guerra. Yo creo que esto es una especie de guerra para Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ella tenía muchos planes, muchos proyectos, pero lo tienen que replantear por completo. Pero yo no puedo coincidir más. Yo también lo creo, pero no la veo con la mínima intención, particularmente porque ha tenido 3 oportunidades muy claras de detener lo que estaba pasando y no lo ha hecho. El primero en el Congreso, ¿no? Ya siendo presidenta electa, con una fuerza importante con los legisladores, podía promover que al menos se aplazara, que se discutiera con mayor calma y no lo hizo. Una segunda oportunidad que le dio
la Suprema Corte de Justicia, dándole una alternativa para que no se eligieran todos los jueces, que fueran nada más los de la Suprema Corte, ciertos cargos más. Segunda oportunidad, y no la tomó y públicamente se posicionó en contra. Una tercera oportunidad que le dio el INE la semana pasada diciéndole vamos a aplazarlo, danos un poco más de tiempo con lo que hubiera podido echar para adelante el proceso, y una vez más no la aceptó. Entonces, digamos, y estas últimas ya con Trump habiendo sido electo, ¿no? Entonces, ya con este panorama, ya con las tensiones encima, y aún así no la vemos en la mínima disposición, ni siquiera de reevaluar algunos de los procesos dentro de este gran proceso que es la elección de jueces. Entonces, eso no lo veo. Creo que sí tiene que cambiar, sin duda, la estrategia del gobierno y fortalecer áreas que durante años se dijeron que eran irrelevantes. Y eso es, híjole, la verdad es que me pesa porque sí es una oportunidad perdida con la que podríamos hoy haber llegado a enfrentar esta situación con mucho mayor solidez. Y lo pienso desde la reducción que se hizo de personal de embajadas y consulados en el mundo, la reducción, bueno, la desaparición de ProMéxico, que se decía es que no sirve para nada, el 80%... El equipo de negociadores, que era buenísimo, de los mejores del mundo, de verdad, eso me lo dijo una vez el embajador de Japón, que los japoneses no son de halago fácil. Decían, los mejores negociadores de tratados de libre comercio y de comercio son los mexicanos. Y todos esos ya se fueron de la Secretaría de Economía. Ya se fueron por el argumento de la austeridad. Y pues sí, la austeridad hace sentido en muchos lugares, pero que eran neoliberales y ya sabes. Pero es que aquí se tiene que ver como una inversión. Sí, estás pagando a gente de primer nivel porque eventualmente te va a traer inversiones que te van a generar muchísimo más y con intereses. Entonces, creo que esa es una. Y por otro lado, bueno, también se decía... Para que vean que lo que les digo, amigos, es cierto, vean nada más este comentario de Lili Telles. Como dice Zurita Carpio, está a 2 publicaciones de pedir que Trump gobierne México. Nada más eso falta. Señor Trump, no espere que el gobierno de México ataque a los delincuentes, porque ellos son los delincuentes, los de Morena, los enemigos. Proceda y agárrelos, acabe con ellos, los mexicanos les damos permiso. Oigan, el tremendo favor de escuchar a esta persona, de verdad, estar haciendo este tipo de comentarios tan absurdos, que de verdad debería esto ya ser considerado pues traición a la patria. Pero pues muy a diferencia de esto, quiero mostrarle la contraparte de lo que sucede cuando incluso opositores a este gobierno, por el bienestar del país, se ponen del lado de la Cuarta Transformación en esta situación. Vean por qué se los estoy diciendo. Presidenta Claudia Sheinbaum, meme. Creo que la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum fue una respuesta, quizás algunos la tildaron de dura, pero estamos hablando de Donald Trump. No estamos hablando de un personaje menor con el que te tengas que andar con nimiedades o con retóricas. No funciona. Entonces creo que fue una buena respuesta de manera directa, reconociendo que a nadie le conviene una guerra tarifaria, ni a México ni a Estados Unidos, y tampoco a Canadá. Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están interconectadas, sobre todo la de México y Estados Unidos. Y creo que después de la respuesta de la presidenta, lo primero que vimos fue la reacción de ciertas empresas estadounidenses que tienen años en México, desde los 80s. Por ejemplo, General Motors, o Ford. Inmediatamente tras la amenaza de Donald Trump de esta imposición del 25% de los aranceles, si no se tomaban medidas extraordinarias en temas de seguridad y migratorios, ¿quiénes son las primeras empresas que sufren las consecuencias? Justamente 2 empresas estadounidenses que tienen años en México y sus acciones a la baja, entre otras. Entonces, eso es algo que la propia presidenta menciona en la carta, ¿no? Es algo que te va a afectar a ti, Estados Unidos, también me va a afectar a mí, México. Que seguramente planteó en la llamada. Seguramente el planteamiento estuvo ahí, y creo que, la bolsa es algo en lo que Trump conoce bastante bien, ¿no? Las acciones, cómo fueron a la baja, por supuesto que lo pudo ver, y me podría imaginar que los propios empresarios le han de haber hablado a Trump o de haber tenido cierta plática. Recordemos que también Donald Trump toma estas decisiones para presionar, para estirar la cuerda, es su estilo, es la manera en la que él busca orillar a que se tomen ciertas decisiones, pero la respuesta que ya hoy da la presidenta con los empresarios me pareció todavía mejor, porque es decir, a ver, tú me estás pidiendo que haga algo que se está haciendo, me estás pidiendo que tome decisiones que se están tomando. De hecho, la migración a Estados Unidos se ha reducido. ¿Quién la ha reducido? México.
¿Se ha trabajado el tema de seguridad? Sí. El tema del fentanilo, ahí está sobre la mesa, pero es algo que no solamente nos toca a nosotros. El consumo te toca a ti. Es un problema compartido. Y eso viene ya en la respuesta de Trump. Entonces, por supuesto que es algo que se tocó y celebro que dentro de la respuesta de Trump a la llamada que tiene con la presidenta sea eso. Tenemos que trabajar con el consumo, esa responsabilidad que le toca a Estados Unidos, que no es fácil que acepten. Natalia. En ese mismo sentido, a ver, es importante mencionar que cómo actuó la presidenta a mí me parece positivo. Creo que para efectos de comunicación política y de una certeza a nivel nacional era necesaria una respuesta de ese estilo. Con eso estoy completamente de acuerdo. Me hubiera gustado que se hubiera tenido esta declaración política con la completa certeza de que por atrás estaba actuando de la misma manera, ¿no? Sin embargo, sabemos que por algunas de las acciones que han tenido, como la desaparición del IFT, por ejemplo, así como estas negociaciones y el permitir reetiquetar y exportar e importar a China, pues por supuesto que tiene consecuencias, ¿no? Sin embargo, insisto, en un tema completamente de comunicación política y de certeza política, me parece que Claudia lo hizo perfectamente bien y que la presidenta tuvo una postura que salvaguarda a México, eso es una realidad. Sin embargo, sí creo que también la escena por parte del conjunto de todas las reformas constitucionales que hemos tenido y el escenario político en general también tiene que ser enriquecedor. Si bien Donald Trump con estas amenazas arancelarias podrían amenazar el Tratado de Libre Comercio, también así lo es las reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese mismo sentido me parece importante que tengamos claro que si bien la respuesta fue positiva y la comunicación política y la estrategia política es positiva y que, insisto, salvaguarda este espíritu de México para que las cosas salgan bien, la realidad es que tras bambalinas así no lo está haciendo y no está funcionando. Sofía. Creo que con la acusación de que México está haciendo ese puente de productos chinos hacia Estados Unidos, hemos escuchado muchas acusaciones, pero realmente no hemos visto pruebas. De entrada, sabemos que México es tiene un rol crucial en cuanto a los coches que se compran en Estados Unidos y la narrativa está haciendo que esos coches son en realidad chinos. Tenemos plantas de empresas de coches estadounidenses en México, no tenemos todavía plantas de coches chinos en México. Sí existe una planta de coches chinos, por ejemplo, en Estados Unidos, curiosamente. Por otra parte, la respuesta inicial que da Claudia Sheinbaum, algunas personas yo creo que erróneamente la catalogaron como dura, cuando en realidad dio muchas verdades. Verdad número uno, la crisis de violencia en México es una cuestión que es una cuestión de culpas compartidas, ¿no? Estados Unidos, según datos oficiales del gobierno estadounidense, se trafican 20,000 armas ilegales de Estados Unidos a México cada año. Esos son datos oficiales del gobierno estadounidense. Siguiente punto, la crisis de violencia en México es efectivamente por el consumo en Estados Unidos. Si nos vamos a las muertes por sobredosis, para tener un punto de comparación, en México por sobredosis, en 2022 murieron 408 personas. En Estados Unidos, mismo año, más de 111,000. Y pues efectivamente las víctimas de esta violencia las estamos pagando en este país. Y algo que la gente vio como muy rudo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, si tú me vas a poner tarifas, pues yo te voy a poner tarifas a ti. ¿Cómo se atreve a decir eso? A ver, es exactamente lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto. Cuando Trump amenazó a México, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, de que iba a imponer e impuso aranceles a metales del 25%, entonces, en particular al acero, entonces, ¿qué hizo Peña Nieto? Impuso aranceles no solo al acero, también a otros productos como por ejemplo cerdo, manzana, whisky. Entonces, si la presidenta tomara esa medida, tampoco me parecería radical o extremo, me parecería completamente lógico y acorde. ¿Qué consideran que hay detrás de ¿Sea algo más para ustedes, Meme? Hay varias cosas. Recordemos que México tiene, por ejemplo, el litio, y recordemos también que un Elon Musk hoy ya va a ser secretario en el gabinete de Donald Trump. Entonces, el litio es uno de los elementos que tiene México, además nacionalizado, como ahora sí que con 3 candados nacionalizados desde la administración pasada. Y México ha planteado muy bien esta línea de soberanía. Otro de los puntos que sabemos que a Estados Unidos no le encanta es la manera en la que cambió la cooperación entre las agencias. Estados Unidos está acostumbrado a llegar y hacer lo que ellos quieran sin realmente tener que pedir ni mucho permiso ni dar mucha información. Entonces, hoy lo que estamos viendo en la política que viene desde Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta lo continúa es una línea de soberanía que
parece curioso porque es lo mismo que también Donald Trump respeta. Es como decir, o sea, viene este respeto de decir de iguales, de yo voy a defender a los míos y tú vas a defender a los tuyos, pero Estados Unidos siempre con esta línea intervencionista la va a mantener y la seguirá manteniendo. Varios intereses económicos, las armas, por ejemplo. El tráfico de armas, sí, es ilegal, pero es el mayor negocio de Estados Unidos. La guerra es el negocio más grande que tiene Estados Unidos. Entonces, este es un doble discurso de Estados Unidos de decir, sí me hago responsable o sí asumo que hay un problema con el consumo de fentanilo aquí, pero no voy a tocar ni por error el tema del tráfico de armas en México, que también es parte de responsabilidad, como decía Sofía. La responsabilidad es compartida. Porque parte de una enmienda constitucional para los estadounidenses y es el derecho a defenderse mediante un arma que pueden conseguir hasta en cualquier tienda supermercado. Y aparte, o sea, esta la segunda enmienda, pero a eso sumémosle la Asociación del Rifle, uno de los principales benefactores de Donald Trump. Entonces, intereses hay muchos, intervencionistas y no, pero también está el del discurso político, ¿no? Bien es cierto, Donald Trump no necesita ganar más adeptos, ganó el voto popular y además el del colegio electoral no necesita, pero él sí está reafirmando lo que dije en campaña, ahora vamos a ver cómo lo hago. Y algo que le gusta mucho hacer a Donald Trump es manejar esta postura del que controla, ¿no? El que dio la línea, el que gracias a él se están haciendo las cosas, que por ejemplo va en el mensaje que ya pone hoy en las redes sociales, de decir, la presidenta se comprometió a cerrar la frontera sur. En los hechos, México ha estado reduciendo en el 70% desde antes de que él llegara la migración. ¿En dónde ha incrementado? En Canadá. Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Siempre tener un control de narrativa, es meramente comunicación política y poder. Natalia. En exactamente el mismo sentido, por una parte el tema del litio, por otra parte, y es enorme el tema de las armas, pero quiero hacer un énfasis en este tema. Claro que es un statement político, claro que es una declaración completamente política, porque el movimiento no se acaba con Trump. Trump no necesita reelegirse para que el discurso político cobre fuerza. El movimiento en general, con este discurso político, es suficiente. A ver, el imponer este tipo de aranceles para las dos economías es perjudicial, y él lo sabe perfectamente. Que no se nos olvide que en el 2016 hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué fue lo que subió? El alcance político. Y ya. No se cumplió absolutamente nada. Por supuesto que la estrategia es completamente política. Él, tanto exactamente igual Donald Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum, sabe que es perjudicial para los dos. Por supuesto que nuestro nivel de exportaciones es el 80% de Estados Unidos, pero de ellos también es el 22%. Claro que tienen por dónde perder, y se sabe, y son economías que son complementarias, y que si bien tenemos en diferentes porcentajes, nos necesitamos para diferentes temas y en diferentes cosas. Pero por supuesto que el tema es político. Yo incluso, aunado al tema de las armas, y creo que en el mismo nivel, creo que es mucho más un tema político y hacer un énfasis en este movimiento que no se acaba con él, que algo más. A mí no me parece, creo que sería radical pensar que sí lo va a hacer, y la evidencia y el pasado nos ha demostrado que así no funciona. Sofía. Este discurso político